Bien, y seguimos con el enorme flagelo que tenemos los argentinos, que es la inflación. El dato que conocimos en el día de hoy, 4 puntos en el mes de enero, corresponde a muchos países su inflación anual. Pero la pregunta es, ¿por qué suben los precios y quién tiene la culpa de la suba de precios? Sucho, está aquí Claudio Suchovicki. Bienvenido, Sucho. Vos. La tengo yo, ¿no? Obvio. Y que sí, esto es como el juego de la sortija. Un día le toca al campo, al otro día le toca a los supermercados, al otro día por ahí me toca a mí. Claro, más importante que resolverlo es encontrar quién es el culpable. Eso es bien de argentinos, ¿no? Los Lelutier siempre decían, equivocarse es humano, echarle la culpa a otro es más humano todavía. Pero sí, es una suma de factores, obviamente. Hoy recomiendo una nota de Juan Carlos de Pablo en La Nación, precisamente hablando y sobre todo de las expectativas que uno tiene con respecto a la inflación. Pero tenés dos aspectos, la inflación y una sensación térmica de esa inflación. Escuché la charla recién con Orlando Ferrer. Sí. Vos estás comparando con un año donde tuviste cuarentena y donde el PBI cayó 10%. Entonces, tener una inflación, a veces no decimos que bueno, el 2020 bajó mucho la inflación con respecto al año anterior. Sí, pero el PBI se cayó 10%. Con lo cual, la sensación térmica de tu ingreso con respecto a la suba de precios es mucho peor o lastima. Claro, más allá de que veníamos de 50 puntos y pasamos a 36. Esto es, si yo ganaba 10 y ahora pasé a ganar 8, si los precios subieron menos de 8 a 9, no me alcanza. Claro. Entonces, desde ese punto de vista pondría un parate. Vamos a buscar los culpables. Lo más común, el otro día me lo corrigieron y no sé si puedo citar la fuente. Lo voy a mantener callado porque me corrigió por teléfono en un debate que había y me pareció muy interesante su punto. A ver. Primero, identifiquemos la inflación. Hoy se conocieron, ustedes mostraban el graph recién muy interesante, cuánto es la inflación núcleo. ¿Cuánto es los precios regulados y cuánto la inflación más fuerte donde la estamos sintiendo son sobre los precios no regulados? Claro. Obviamente. Entonces, muchas de las culpas que le estamos echando es a empresas que trabajan con precios regulados. ¿Cómo le está yendo a esas empresas? Perdón que nombre marcas. Esto es responsabilidad mía, déjame eliminar. ¿Por qué se va Walmart de la Argentina en el mejor año internacional desde el punto de vista de la digitalización? Porque acá pierde plata y en los países vecinos no. Entonces, ¿los supermercados son? ¿Por qué las empresas formadoras de precios, La Serenísima, miren el balance de La Serenísima, su queja la última vez, que entonces ¿son ellos los que están ganando la guita? No, claramente. Mirás el balance, que encima la mayoría cotiza en bolsa, con lo cual los balances son transparentes. Podemos citar a Molinos, podemos citar a un montón, Arcor, un montón de empresas que vos decís, ¿son ellos los que se están llenando de guita? Entonces, usemos el sentido común en cada uno de estos aspectos. La formación de un precio, de un activo, también es muy dispar. Es distinto. El ejemplo que ponía el otro día. Suponete que yo tengo una panadería. Sí. Entiendo que el precio del trigo, etcétera, hace el precio de la harina, hace el precio del pan. 12% el peso del trigo en el precio del pan, digo. Perfecto. Pero yo tengo un local que paga un alquiler en Recoleta. Sí. Y otro tiene un local que paga un alquiler o no paga alquiler en otro lado. La formación de precios para que ellos encuentren su precio de equilibrio es completamente distinto. Claro. ¿Por qué vamos a generalizar? Si en el fondo... El alquiler en Recoleta te va a salir mucho más caro que en cualquier otro barrio. Porque tienen incidencia. El alquiler, Ciarba, o el de la ciudad también, para no hacer política en esto, me subió 100% las patentes. Y yo uso un camioncito para la distribución. ¿Quién cree que paga ese costo? Si hace a la utilidad y a la reposición. Si barrido, alumbrido y la empresa me subieron el doble. Si el peaje me subieron el doble. ¿Por qué el que genera la inflación siempre es el privado y el Estado no? Que te subió los impuestos de la misma manera. Pero no los impuestos solo, ganancias, etcétera, porque es un porcentaje. Lo fijo. Repito, patentes, bienes personales, pagás el doble. Claro, es cierto, porque no estamos pensando en esos impuestos. Y ahí empezamos. Entonces, ustedes hicieron el otro día el tramo de la carne. Para no repetir y para ir directamente, ser bien específico. ¿Qué lugar ocupa el flete? Entonces, no es lo mismo si estoy a 1 kilómetro, 10 kilómetros o 20 kilómetros. El flete, que me tiene que pasar un costo a mí para trasladar. ¿Es lo mismo la suba o no de combustible? No. ¿Es lo mismo el estado de la ruta que tarda 2 horas más que antes? Para nada. Por suerte vimos este informe antes y no pasó eso. Pero, ¿es lo mismo? No. No es lo mismo. Claro, no. Y bueno, ¿y quién paga esos costos? ¿No los tiene que reponer? Si le subieron al doble las patentes. Sí, ¿Quién paga eso? El peaje también, claro. El peaje. Cada una es historias. Los neumáticos. Si la mayoría son importados, tenés que importar, creo que, no sé bien, y perdón que si simplifico, pero creo que si entrevistás a cualquier persona del neumático, sobre todo de camiones, creo que es el 60 o el 70% de sus componentes son importados. Si digo eso,
y tengo que importar. Y a veces me dejan y a veces no me dejan. Con lo cual la reposición, pinché una goma y quizás no es que la cambie y la tengo enseguida. Quizás no, el repuesto viene en una semana. ¿Quién me paga el lucro cesante? Entonces, es una cadena de valor que forma. Y por último, la expectativa de reposición de la mercadería. Suponete, para incluirte en la charla. Simplemente para incluirte en la charla y para echarte la culpa finalmente. Vos tenés que renovar, no sé, un contrato. Sí. Y decís, bueno, vos querés saber cuánto vas a ganar, pero de lo que vas a ganar también cuánto gasto te representa venir acá. Claro. Cuánto tenés de indumentaria, colegio de los guardería para los chicos, teléfono, como tendinitis de dedo. Exactamente, de celular, cuánto gasto, cuánto internet. Bueno, sí. Muchos valores los tenés y muchos valores son inciertos. Entonces, nuestro común amigo, el gran Tomás Gulat, diría, entonces ahí empezás a sacar el índice de los 5 dedos. Y más o menos yo creo que esto... Claro. Bueno, más o menos empieza a jugar sobre el precio que vos fijás. ¿Te están calmando? No, porque te están acusando, no te están calmando. No es que, miren muchachos, tenemos este problema, es esto, es esto, es esto. No, es culpa de esto y te voy a conseguir, te voy a correr. Tú me decís, pará, si encima me van a perseguir por lo que estoy haciendo, menos me dan ganas de vender en blanco. Entonces, voy a la economía en negro, claro. Es que hay un dato que es, no lo puedo mostrar con las cámaras ahora. Vos tenés un comercio. Sí. En el cual forma parte de precios, porque es la venta que vos le vendés al público. Tiene cómo tiene que poner un cartel, cómo no tiene que poner un cartel, cuál es el protocolo de COVID, cuántas personas pueden atender, qué no pueden atender, el precio que tienen que pagar, los impuestos que tienen que pagar para abrir, si tienen que abrir los viernes, de 4 a 5. En la puerta tenés un mantero, sin nada. ¿Sabes lo que hace el dueño del local? Al hijo. Che, ¿por qué no te pones de mantero vos ahí y te voy pasando mercadería? Bajamos persiana y ponemos el mantero. Sí, mira, sin ir más lejos, el transporte escolar de mis hijos me decía que le estaban pidiendo que solamente tenga el 60% de las plazas cubiertas. Tiene obviamente todo en regla, y él me decía, es imposible, no me va a dar el negocio. Tengo que tener otra combi para llevar la misma cantidad de chicos que llevaba antes. O cobrarles a ustedes el doble, triple, cuando no trabajó durante todo el año pasado. ¿Y qué hace? Hay otras combis que no están regularizadas y que llevan el 100% de los chicos. O al mismo tiempo te aparece una moratoria y el que no pagó durante X cantidad de tiempo va a una moratoria y no paga, y el que pagó al día se encuentra con menos ahorros que el que va teniendo. Entonces, todo eso también forma las expectativas futuras, porque vos estás dudando, che, ¿pago? ¿O me conviene esperar 2 años y después entrar? Yo estoy dudando y yo estoy especulando también. La verdad que la Argentina te enseña un poco a eso. Y no forma parte de los precios. Cuando vos empezás a especular en cada uno de los aspectos para formar precio. Por eso, es una cuestión social. Y hay algo que es técnico, que es muy técnico, que no lo pueden tapar con el sol con la mano. Si este año autorizaron a emitir, lo dijo Orlando Ferrer también, y el año pasado también, 2 billones de pesos. Si el año pasado se emitió el doble de pesos que había, si había 100, hay 200 en la calle, y la cantidad de productos bajó, hay más pesos por misma cantidad de productos, no tenés incentivo para tener pesos y tratás de protegerte de una manera. Entonces incentivás la demanda sin incentivar la oferta. Claro. ¿Qué es lo que empieza a pasar ahora? Empiezo a incentivar la demanda, está bien, porque si un comercio no vende, está en el horno, está bien que incentive la demanda, pero si no incentivo a que aumenten la oferta, voy a tener un problema de restricción y eso ataca los precios. Último ejemplo, como marplatense, fabrico 300 pullovers, me demandan 400, porque hace más frío, porque la gente, se quiere ahogar sus penas consumiendo o lo que fuera, me compran 400 pullovers. Yo tengo que decidir, ¿qué hago? ¿Aumento la producción y fabrico 400? Con lo cual tengo que tomar gente, correr riesgos laborales, más protocolo, etcétera. O le digo, muchachos, ustedes quieren 400, yo tengo 300, ajustemos vía precio. No, ajustemos vía precios, olvídate. ¿Ves que la culpa es tuya? ¿Ves cómo La culpa no, pero digo, el Estado no hace un mea culpa en ningún momento. No, es más, desde el punto de vista del rol de perseguir, te voy a mandar a controlar o lo que fuera, asusta la inversión. Y si asusta la inversión, asusta la oferta. Y sin oferta no vas a resolver nunca este problema. Claro. Vos lo que tenés que siempre hincho con lo mismo, hacer una 125 al revés, que si producís más, pagás menos impuestos. En vez de decir cuanto más producís, más pagás. No. Cuanto más aumentás la oferta y más gente tomás, te doy un aliciente, pagás menos impuestos.
Es más lindo incentivar, seducir, supuesto, que castigar. Entonces te voy a volver a repetir para cerrar, te voy a volver a repetir la pregunta. ¿Quién tiene la culpa de la suba de precios? Tuya, claramente No, tuya. Pensé que me ibas a decir el gobierno. Siempre Sí. es responsabilidad del Estado. La emisión es responsabilidad del Estado. Por algo mucha gente se va a otras alternativas de inversión. En el mundo está pasando. Sí, No claro. es solo una cosa argentina. Porque en el mundo también hay inflación, si bien los índices no. Cualquier tipo que consume afuera se da cuenta que también las cosas suben de precio. El punto es, el Estado es el mayor responsable, es el mayor pasivo de la emisión monetaria por el déficit fiscal que genera, 48% te decía Orlando recién de gasto público. Es, para mí, uno de los principales motivos. ¿Cómo lo tiene que cubrir ese déficit fiscal? Subiéndote impuestos. ¿Y quién paga esos impuestos? El sector productivo. Claro. Y ese sector productivo, ¿qué te crees que hace? Lo trata de trasladar a precios. ¿Quién lo termina pagando? ¿El consumidor o el IVA? ¿Quién lo paga? El consumidor. Sucho, un placer como siempre. Al contrario. Gracias, muchísimas gracias. Bien, vamos ahora